Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les traigo este ejercicio, el cual nos dice dos funciones f y g, las cuales están definidas en esta tabla, y nos piden tres ítems. El primero es escribir el valor de f de 1, el segundo hallar el valor de g compuesta de f en 1, y el tercero hallar el valor de la inversa de g en menos 2. La primera parte nos pide escribir el valor de f de 1. Entonces, si nos damos cuenta, la tabla nos da los valores de f de x y g de x para cuando x toma los valores de menos 2, 1, 3 y 6. Lo único que debemos de hacer es identificar cuando x es 1, entonces la función f, ¿a qué equivale? Pues a 3. Y esa sería la respuesta. F de 1 igual a 3. En la segunda parte nos piden hallar el valor de g compuesta de f en 1. Tenemos que recordar la definición de composición. Si yo tengo una función g compuesta de la función de f evaluado en cualquier número, es decir, en un x, ese vendría a ser igual a la función g evaluado en el valor que toma f en x, es decir, g de f de x. Entonces, si nosotros tenemos g compuesto con f en 1, tendríamos igual a g evaluado en f de 1. Pero f de 1 ya definimos en el primer ítem que vale 3. Por lo tanto, lo que nos piden queda simplemente reducido a la función g evaluado en 3. Si tenemos nuevamente el cuadrito por aquí, g evaluado en 3 es 5, por lo que la respuesta de g compuesto en f en 1 es igual a 5. El tercer ítem nos pide hallar el valor de g a la menos 1 evaluado en menos 2, es decir, de la función inversa de g evaluada en menos 2. Una regla fácil es recordar que si tengo una función g evaluada en x igual a un y, entonces la función inversa, es decir, g a la menos 1 de y va a ser igual a x. Si en la función g el dominio es x y el rango es y, en la función inversa el dominio es y y el rango es x. Ahora nos piden g a la menos 1 de menos 2, entonces lo que tenemos que hacer es igualarlo a un x. De modo que si nos damos cuenta, podemos pasar de lo primero a lo segundo y viceversa. Entonces, de esto podemos pasar a g evaluado en x igual a menos 2. Y de nuevo recurrimos a la tabla. ¿Para qué valor de x la función de g es menos 2? Nos damos cuenta que el valor de x vendría a ser 1. Por lo tanto, x es igual a 1 y g a la menos 1 de menos 2 es igual a 1. Y eso sería todo. Muchas gracias.